que han sido las críticas por un mal manejo fiscal y un magro crecimiento económico durante este gobierno, las cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre de 2024 arrojaron que el Producto Interno Bruto del año pasado fue de un 2,6%, es decir, se cumplió finalmente la proyección del Ejecutivo. Por otro lado, la candidata presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei, encendió una alarma respecto del espacio fiscal que le quedará al próximo gobierno. Y entre sus propuestas económicas planteó reducir el impuesto de primera categoría a un 18% en un plazo de 10 años. Vanessa Gajardo, buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Las tensiones fiscales no pueden tener como respuesta ni el voluntarismo ni la motosierra. La primera agudiza las tensiones financieras y la segunda pone en peligro lo que es el pacto social que subyace a la estabilidad y también a la voluntad de progreso de nuestro país. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer se refería al debate cierto que se ha generado en los últimos meses en torno a lo que se denomina como un mal manejo fiscal y además la herencia económica que deja en particular, bien digo, esta administración y que por cierto se convierte en un problema para la administración, para el gobierno siguiente. Pero antes de concentrarse en lo que es más bien este debate político que se está dando en torno a las cifras, es necesario profundizar en la confirmación de los datos que llega recurrentemente cada mes de marzo. Ayer el Banco Central publicó lo que son las cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre del año 2024 que llegan, cierto, a disipar estas tensiones que se estaban dando, lo decíamos, sobre el Ejecutivo, particularmente sobre la administración del presidente Gabriel Boric respecto de lo que han sido el error en los cálculos, el error en ciertas proyecciones, pero esta vez disipando de cierta forma los fantasmas que están sobre la calculadora de Teatinos 120. ¿Por qué? Porque finalmente el PIB, el Producto Interno Bruto de Chile, el año 2024 creció un 2,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que se confirman entonces lo que eran las proyecciones iniciales del gobierno en cuanto al crecimiento. Si bien el titular de Hacienda, Mario Marcel, ayer lo decíamos, fue bastante cauto en sus palabras, salió a poner paños fríos, él decía que todavía estamos por debajo de la cifra ideal de actividad económica en nuestro país, decía entonces que el año 2024 es un año en que Chile retoma, vuelve a la senda del crecimiento y que en 2025 vamos bien encaminados. Como sabemos, esto se combina con un buen comienzo del 2025, con muy buenos datos también en el mes de enero, así que tenemos una economía que en términos de su velocidad va por buen camino, siempre por debajo de lo que uno quisiera o lo que uno aspira, pero para eso tenemos una agenda bastante nutrida que se expresa en varios proyectos de ley que están en el Congreso. Esperamos ver en estos días ya avances definitivos en el proyecto, por ejemplo, de permisos sectoriales. Bueno, ¿y en qué se fomenta, digamos, este leve crecimiento del PIB? Porque también hay que decirlo, tenemos correcciones bastante marginales, pero correcciones también en el crecimiento del año 2022 y 2023. En particular, el año pasado estuvo explicado por un incremento de las exportaciones, cifras récord que se alcanzaron a fines del año 2024 y también en menor medida en lo que es un aumento de la demanda interna impulsada principalmente por un mejor consumo en los hogares, pero también en el gobierno central. Sin embargo, tal como lo señalábamos antes, hay una tarea importante por delante, una herencia económica que deja este gobierno y que no le va a tocar fácil a la siguiente administración en un 2025 que estará marcado por la estrechez fiscal y también por la falta de holguras para poder cumplir con algunos compromisos sociales que están pendientes. A eso apunta justamente la candidata de la UDI, Renovación Nacional, Evelyn Matei, en el marco de lo que fue la Conferencia Económica Anual 2025 titulada La Ruta del Crecimiento, quien entregó lo que son las señales, cierto, las primeras señales de su programa económico de llegar a la moneda del año 2026. No así han hecho otros candidatos, lo señalábamos ayer, que se han enfocado netamente en lo que son propuestas de seguridad, como es el caso del republicano José Antonio Kast, no así con lo que es su propuesta en materia económica. Abordemos cuáles fueron los principales lineamientos. Volver a la invariabilidad tributaria, rebajar el
impuesto de primera categoría para las empresas a un 18%, acabar finalmente con la denominada permisología, una reducción todavía mayor del gasto fiscal y sacar también a los funcionarios públicos que son mal evaluados, son algunas entonces de las propuestas de Evelyn Matei. Cabe mencionar también que lo que fue el inicio de su alocución en esta conferencia el día de ayer, el ministro Marcel enumeró 5 aseveraciones, 5 fake news, decía él, sobre el mal manejo fiscal de este gobierno, aseveraciones que hay que decirlo vienen justamente de un sector como lo es Chile Vamos. Entre ellas, el ministro hablaba de lo que ha sido que el Ministerio de Hacienda ha producido errores sistemáticos en los cálculos y también en el cumplimiento de las metas fiscales, que el gasto público se ha disparado particularmente en este gobierno, que la deuda pública ha crecido como nunca y que con todo esto se ha dilapidado lo que es la reputación fiscal de Chile en el extranjero. Todas estas eran las, digamos, premisas que el ministro Marcel desmentía ayer en lo que fue su intervención. Sin embargo, la candidata Evelyn Matei respondió con bastante molestia a esta especie de respuesta que preparó el Ejecutivo. La situación económica es muy compleja. La Dirección de Presupuesto ha señalado que hay holguras negativas por 6.000 millones de dólares. Nosotros calculamos que en realidad son 12.000 millones de dólares. Demuestran como que hubieran cumplido, pero omiten que en realidad cumplieron obteniendo dinero de Corfo. La situación es compleja, va a haber que hacer muchos ajustes. Bueno, y en otro seminario en paralelo que se realizó el día de ayer organizado por CAP e ICARE fue que la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, también apuntaba y en cierta medida coincidía con varias de estas propuestas de la candidata de la UDI Renovación Nacional, asegurando que los desafíos que enfrentamos hacia adelante son complejos, son importantes y que se requiere algo más, decía ella, que el simple optimismo. Porque hay temas que no se resuelven con optimismo. Y estoy pensando en una situación tributaria que hay que corregir, porque tenemos una carga tributaria importante, que tenemos un mercado laboral que ha estado fuertemente presionado por regulaciones que han encarecido la contratación de mano de obra, porque hemos desarrollado finalmente una maraña regulatoria tal que, de nuevo, se dice es la más engorrosa de toda la OCDE. Bueno, con una tasa del impuesto de primera categoría de un 18%, también hay que señalarlo, pasaríamos a formar parte del selecto grupo de los 5 países que tienen las tasas corporativas más competitivas de la OCDE. Ahora bien, esto también, por supuesto, va a tener un efecto en lo que es la recaudación fiscal y si bien impacta, ¿cierto?, de manera positiva en el crecimiento de largo plazo, en lo que es la generación de empleo y también la formalización, hay que tener en cuenta todos los factores, señalaba justamente el presidente del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro. Es una medida que devolvería la competitividad fiscal. No obstante, debemos considerar que tendría un impacto negativo en la recaudación fiscal que se compensaría en parte con crecimiento económico, pero requeriría un gran ajuste fiscal, eficiencia del gasto e incluso ampliar la base de impuestos personales para poder compensar la pérdida de recaudación fiscal. Y Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, profundizó en otro punto que no deja de ser importante, que abordábamos también el día de ayer, que tiene que ver con lo que es la reconfiguración del panorama mundial, esta tendencia del crecimiento potencial, cierto, a la baja a propósito de lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Haga prever que va a ser distinto, más con la guerra comercial que eventualmente puede generar una caída en esos números a medida que se vayan incrementando esta guerra comercial o escalando la guerra comercial, cosa que hace bastante impredecible varios números, ¿no es cierto?, varios indicadores de la economía, como el tipo de cambio y el mismo crecimiento. Bueno, y sabemos que esta respuesta que se da por parte de la autoridad también responde a lo que estamos viviendo este año 2025 en medio de un año electoral, ¿cierto? De hecho, ayer el ministro Marcel Lozoño no solo señalaba, bien digo, estos 5 errores que se han anunciado respecto del cumplimiento de las metas fiscales, en particular de este gobierno, sino también señalaba las 5 alternativas, decía él, que son más bien espejismos y que justamente también propone la derecha chilena. Es lo que señalaba el ministro y que decía varias de
de ellas ya se han ejecutado, pero también tenemos que ver el detrás, los impactos que esto tendría para el desarrollo de la economía, considerando lo que son ciertos estos factores internos, pero también los factores externos que están presionando. Solo decir, Katy y Nivaldo, que se viene una semana intensa en materia económica, no solo eso, sino también meses intensos. Hasta ahora, cierto, el presidente está reunido con los ministros que conforman el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo y estamos a la espera, cierto, de lo que puedan ser luces de cómo se va a organizar la agenda en este último año de gobierno, cuando sabemos que quedan varias tareas pendientes, entre ellas una sumamente importante que se va a discutir hoy en el Congreso, que tiene que ver con el proyecto de los permisos sectoriales. A ver, uno podría ya prever, Vanessa, que van a haber reacciones a las declaraciones de Marcel y van a salir a replicarle, porque él dice que no ha habido errores de cálculo. Ha habido errores de cálculo, y no solo en esta administración, a ver, de los balances anuales incluso, y se han corregido. Está bien que se corrijan, pero se corrigen porque no ha sido certero. 2, respecto al gasto público. ¿Ha habido aumento del gasto público? Contratación de personal, lo ha habido. Respecto a la deuda también. La deuda está en el 41% del PIB, un poco más, ¿no es cierto? O sea, yo me acuerdo cuando se hablaba que no se iba a pasar el 25, el 28, o sea, ha habido un aumento de la deuda pública. Marcel podrá decir que claro, que esto viene arrastrándose y que hay una inercia, está bien, pero esa inercia no ha sido capaz de detenerse. Y de hecho, las holguras fiscales no existen. El colchón que el Estado de Chile, no hablemos de gobierno, tenía para eventual emergencia se gastó. Hubo que recurrir a plata desde la Corfo, efectivamente. Uno podrá decir, bueno, esto es lícito. Está bien, pero antes esto no se hacía y ahora se está haciendo. Entonces, ¿es esto responsabilidad absolutamente de Marcel? Probablemente no. Yo insisto, hay mucha inercia no hablemos del deterioro de la economía, de la mediocridad del desempeño de la economía, porque nos estamos contentando con un 2,6%. Pensemos más en la fase de comparaciones. Y además cuando todos los expertos, incluso el propio oficialismo, y lo prometen para la próxima campaña, que van a crecer sobre el 4%, porque con eso van... O sea, si en la época de campañas electorales se prometen crecimientos del 4% porque ese es el estándar para garantizar las prestaciones sociales, por ejemplo, que están comprometiendo, y después se contentan con el 2,6%, bueno, ese delta, ¿con qué se compensa? ¿Cómo se cumple? Con deuda. Bueno, a veces las matemáticas son crueles. A propósito de eso, Vanessa, hay los números son lo que son. Y la comparación, como decía Nivaldo, es con países similares, ¿no? Hasta Perú, que está atravesando por una crisis social y de seguridad quizás todavía más complicada que la nuestra, tiene un 0,4% más que Chile. Está Uruguay por sobre. Chile está quinto en América del Sur, 10º en toda América Latina en crecimiento económico. Hay una lectura respecto de esa situación, además, porque estamos hablando de países relativamente similares, pero en los que Chile, durante mucho tiempo, para más de una generación completa de chilenos, era al contrario, no era la joya, era el tigre, el jaguar, en fin, desde todo punto de vista, y ahora hay un cambio que es evidente. No, de todas maneras, como tú decías, Katy, lo que señala justamente el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales es que el crecimiento potencial, ¿cierto?, del mundo es del orden del 3%. Esto incluye, digamos, países también de Latinoamérica, y Chile está en los últimos niveles de la lista, es decir, no estamos tan mal, pero seguimos bajo el crecimiento potencial. Ahora bien, tal como lo señalábamos, hay un factor importante que va a presionar a la baja en todo el mundo a propósito de lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también cabe mencionar que los factores internos que están presionando particularmente en Chile, con una inflación que sabemos se mantiene cómodamente sobre el colchón del 4%, con demandas sociales que están pendientes, con la fragmentación política que existe a la hora de tomar ciertas decisiones, es lo que está presionando a que justamente el crecimiento potencial de Chile sea todavía más bajo. Recordemos que en 2025 la proyección es todavía peor que la de 2024, un crecimiento que está en su rango más bajo, entre el 1,5 y el 2%. Gracias, Vanessa. Muy bueno.